Tema crucial e importante para, para nuestra profesión, para nuestro entendimiento de la fisiopatología como tal que se está desarrollando. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Germán Alonso Carrero. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, es médico internista de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y es médico internista actualmente laborando en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, es docente de la rotación de neumología de nuestra universidad. Y bueno, Doc, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, estoy absolutamente seguro aprenderemos muchísimo de su merced el día de hoy. Gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación y bueno, un saludo. Doc, qué pena, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, Daniel. Has estado pendiente estas 3, 4 últimas semanas para los preparativos de la charla. Es una conferencia muy puntual respecto a la identificación de los pacientes, algo de fisiopatología y finalmente hablaremos de unas recomendaciones que dan los colegios de radiología sobre los estudios imagenológicos que debemos realizar a los pacientes con COVID-19. Entonces voy a compartirles la pantalla y vamos a empezar la presentación. Bueno, vamos a hablar exclusivamente del compromiso pulmonar, que es el que me correspondió a mí. Espero que esto sea de bastante ayuda para ustedes y que le saquemos provecho a esta conferencia. Siempre las presentaciones deben empezar con algo de epidemiología para que conozcamos más o menos cuál es la problemática, eh, y por qué en este momento está con tanta relevancia el manejo del paciente con infección por SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 pertenece a una familia que es la familia de coronavirus. Principalmente su foco de infección, su foco más buscado es el sistema respiratorio. Y ya previamente habíamos tenido algunos eventos un poco más controlados y menos extensos, como la infección por SARS-CoV y por el MERS, el SARS-CoV nuevamente en Oriente y el MERS en Oriente Medio. Más o menos en diciembre de 2019 es que empieza a aparecer una alarma epidemiológica en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, por un número de pacientes con una sintomatología respiratoria grave y con un curso demasiado tórpido. Y se asoció a mercados de esa ciudad en los cuales se vendían comida de mar y especialmente consumo de carnes crudas. En esa ciudad se documentó un brote y lo definieron con una capacidad de virus de infectar eh, más o menos 2.2 a 3.5 personas por cada paciente que estaba infectado. Y desafortunadamente la letalidad incrementó a un 2.2%. La transmisión, ¿cómo se da? Considerando esa relación con el mercado y el consumo de comidas crudas, se documentó que probablemente era una zoonosis. Y sin embargo, se documentó posteriormente que tenía una capacidad de transmisión persona a persona y los modos de transmisión eran por contacto
o por gotas, ya sea relacionadas al estornudo o la tos. Hacia febrero 16 de 2020, que es donde se publica uno de esos estudios, vemos cómo empieza paulatinamente a incrementar de forma exponencial el número de casos por infección por COVID-19 y asimismo empieza a incrementar la tasa de mortalidad de los pacientes. Entonces, eso fue lo que más llamó la atención y el comportamiento en absolutamente todos los países, tanto de Europa como en Latinoamérica y en Estados Unidos, ha sido así. Empezar con casos esporádicos y posteriormente un comportamiento ya de toda la comunidad. ¿Qué pasa en Colombia? Este mapa es tomado de una aplicación que es Corona App. Lo tomé hoy en la mañana para darles los datos más recientes de la situación por la que estamos atravesando nosotros y por qué estamos preocupados y pendientes del crecimiento de esta infección. En marzo, perdón, fue que empezaron a aparecer los primeros pacientes con infección por SARS-CoV-2. Recuerden el caso de Cartagena del taxista. Y ya empezaron a aparecer esporádicamente casos. Actualmente tenemos 36.637 con una población más o menos de 42 millones de habitantes. Aproximadamente hemos logrado que se recuperen 13.000. Hay pacientes todavía activos con la enfermedad, 21.000. Y desafortunadamente le ha costado la vida a 1.145 personas en menos de 3 meses. Nosotros planteamos un plan de cuidado diferente a lo que fue China. En China, la mayoría de la población que estaba infectada por SARS-CoV-2 se quedaba en un hospital, se quedaba recibiendo tratamiento independientemente si requería oxígeno e independientemente si el paciente tenía grado de severidad para dejarlo hospitalizado. Y a todos se les administraba el tratamiento, que en ese momento se estaba aplicando la combinación de lopinavir, ritonavir y, eh, y cloroquina. Nosotros, debido a que no tenemos un recurso tan amplio como en China probablemente, nosotros decidimos cuidar los pacientes en casa. Si el paciente no tiene síntomas severos, se aísla, se hace un cerco epidemiológico en la casa para sus familiares y obviamente contener la infección para prevenir la transmisión a sus familiares. Y hemos intentado tener aproximadamente a 19.000 personas con cuidados en casa. 1.700 están requiriendo manejo hospitalario y de esas hospitalizaciones, 377 hoy están en cuidados intensivos. ¿Qué ha hecho bien el gobierno? Ha hecho unas pruebas, bastantes pruebas. Más o menos hemos documentado que se han hecho 350.000 pruebas y hemos logrado tener 36.000 confirmados. Es decir, que de esas, el 10% de las pruebas o muestras que estamos tomando, se ha logrado encontrar el 10% de casos. Lo preocupante es que esta es una gráfica, esta gráfica de la izquierda es el reporte de casos diarios confirmados. Entonces vemos cómo en marzo aparecían esporádicamente casos. En abril empezó a incrementar un poco más. Llegamos a mayo y ya empezamos a reportar casi 500 casos diarios. Y para finales de mayo estábamos reportando en promedio más de 1.000 casos diarios. Entonces, es preocupante porque a medida que va pasando el tiempo, lo que vemos es crecimiento del número de casos. Esta es la distribución por edad y sexo y vemos que a diferencia de lo que ocurrió en China, en el cual se veían más afectados los pacientes mayores de 60 años,
La población más afectada en nuestro medio es la población entre 20 y 40 años. Probablemente está muy relacionado con las medidas que se establecieron de manera temprana por el gobierno de proteger a la población mayor de 65 años. Entonces, si ellos están en casa, si ellos no salen, si ellos no comparten, si ellos no se reúnen, probablemente eso tuvo un impacto y va a reducir la mortalidad de esa población, a diferencia de lo que pasó en China. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Tenemos 221 casos en Boyacá, en Tunja hay 61 casos confirmados, un solo paciente fallecido de Tunja, quiero hacer salvedad. Aquí han habido pacientes que han fallecido, pero uno tiene que tener en cuenta es el sitio de origen de donde viene para tomarlo como caso propio o un caso externo. Tenemos 41 pacientes hospitalizados en cuidados en casa, recuperados 18 y aún estamos con 42 viendo cómo va la evolución hasta su recuperación. Son las manifestaciones clínicas de esta infección? El periodo de incubación en promedio es de más o menos 5.2 días. Puede ser un poco más de días, un poco más temprana la aparición, pero generalmente toma 5 días la incubación. Y los síntomas desde el inicio hacia la muerte del paciente más o menos están entre los 6 días de haber adquirido la infección y los 41 días hasta la muerte, y en promedio los pacientes están falleciendo al día 14. Las manifestaciones clínicas son por lo general fiebre en un 83%, tos en un 70%, fatiga en un 80%, expectoración es menos importante, pero es una sintomatología que puede darse. Siempre cursan con cefalea, algunos pacientes presentan hemoptisis, algunos pacientes vienen también consultando única y exclusivamente por enfermedad diarreica, hay disnea en un gran porcentaje de pacientes y también podemos dentro de los hemogramas encontrar linfopenia. Entonces todas esas ayudas nos van orientando hacia el paciente estar con una clínica sugestiva de SARS-CoV-2. La enfermedad es multisistémica, entonces podemos encontrar, como les comentaba, fiebre, tos, fatiga, producción de esputo, dolor de cabeza, hemoptisis. Podemos encontrar pacientes con daño miocárdico, hipoxemia, disnea, linfopenia, diarrea. Y vamos a ver manifestaciones a nivel respiratorio en vía superior y en vía inferior. Empezamos con rinorrea, estornudos, un poco de dolor de garganta, ya hay manifestaciones de neumonía, con tos, disnea. Observamos en la radiografía, que no es tan fácil en radiografía como vamos a ver las opacidades en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Hay viremia y se empieza a manifestar el síndrome de desestrés respiratorio agudo del adulto, que es una de las causas por las cuales el paciente llega a fallecer. ¿Cómo es la patogénesis? Pues habíamos hablado que es una familia de coronavirus, su target principal es el sistema respiratorio. Hay 4 géneros, el alfa, el beta, el gamma y el delta, y principalmente el alfa y el beta son los que afectan a los mamíferos. Dentro de estos, el alfa, que es los que más se han descrito son el 229N y el NL63, están asociados a manifestaciones como resfriados comunes y croup. En cambio, en los coronavirus del género beta están el SARS-CoV, el MERS y el SARS-CoV-2, que son los más relacionados a manifestaciones que vamos a ver más adelante, como es el SDRA. El ciclo de vida del virus tiene que tener cinco pasos. Uno, que es el más importante, la unión hacia las células, la penetración que es facilitada por endocitosis y permite la llegada del virus RNA al núcleo. Posteriormente la biosíntesis por medio del material genético
de las células nuestras, la maduración y posteriormente la liberación de nuevas partículas víricas. La proteína más importante de los coronavirus es la proteína Spike, es la que les da diversidad, es la que va a dar varios grupos de coronavirus y es adicionalmente la que va a facilitar el tropismo del virus hacia los órganos con más afectación cuando hay la infección. Esta proteína Spike tiene dos subunidades, la S1 que permite la unión a la membrana celular y la S2 que permite la fusión a la membrana celular. Tiene una altísima afinidad por los receptores de enzima convertidora de angiotensina y obviamente como es su alta afinidad, así va a ser el compromiso del paciente, porque estos receptores tienen una altísima expresión a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel intestinal y por eso la diarrea, a nivel renal, secundario presentan falla renal y requerimiento de diálisis. Y las otras proteínas, que ya son cuando está haciendo la endocitosis, la membrana y la nucleocápside para unirse al DNA de nuestras células. El SARS-CoV-2 es un virus que puede ser potencialmente fatal y una de sus principales causas de mortalidad es la disfunción pulmonar y se debe principalmente a una hiperinflamación del organismo secundaria a la respuesta que monta nuestro sistema inmunológico para eliminar y combatir este virus. La enfermedad tiene varias fases de comportamiento incierto, de comportamiento que no podemos predecir, una fase en la cual el paciente es asintomático, el virus puede ser detectable o no, una fase que es no severa, en la que principalmente se ve afectada la vía aérea superior, rinorrea, odinofagia, tos seca, y una fase severa, que es la fase que es letal, llevando al paciente a hipoxemia refractaria, donde ya vamos a ver en las radiografías y en los TAC de tórax vidrio esmerilado, cumpliendo criterios clínicos para SDRA y vamos a documentar una alta carga viral. En muchos países europeos, acá no estamos haciendo esto por costos, se hace no solo la PCR para SARS-CoV-2, sino se mide la viremia, la viremia en el paciente. Por eso hablan de que hay una alta carga viral en los pacientes con manifestaciones severas de la enfermedad. Más o menos así es el curso de la enfermedad. Entonces vemos cómo en el tiempo, a medida que va pasando los días, la enfermedad va tornándose un poco más severa y esa severidad se va viendo a medida que incrementa la respuesta inflamatoria de nuestra frente al virus. Entonces vemos cómo van apareciendo los diferentes síndromes clínicos del paciente. Todas estas terapias, me encanta esta diapositiva porque habla de potenciales terapias, ninguna ha demostrado sobre otra ser mejor. Por ahora la recomendación que da la Sociedad Colombiana de Infectología es que si vamos a hacer intervenciones farmacológicas para el virus, las hagamos dentro de un protocolo de investigación, porque por ahora ninguna ha apoyado a favor o en contra el uso de algunos de los medicamentos. Entonces vemos al inicio leves síntomas constitucionales asociados a fiebre, tos seca, diarrea, dolor de cabeza, con algunas manifestaciones hematológicas como linfopenia, ligeramente prolongado el tiempo de protrombina, el dímero D y la LDH elevadas en una forma leve, y posteriormente vamos a presentar dificultad respiratoria asociada a hipoxia. Acuérdense que esta hipoxia en este escenario de diapositiva está definida como una hipoxia sobre el nivel del mar. La PAFI para nosotros el punto de corte es 250. Y
En estos pacientes que vamos a encontrar con disnea, empiezan a aparecer algunas anormalidades en la radiografía de tórax y compromiso extrapulmonar con elevación de las enzimas hepáticas. La procalcitonina se mantiene baja porque es una infección viral y no genera esta respuesta inmunológica. Si la enfermedad sigue su curso, no se controla la replicación viral y no se modula la respuesta inflamatoria, ese paciente va a pasar a una tercera fase, donde desarrolla un SDRA con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con falla cardíaca que lo va a llevar a choque, troponinas positivas, PCR elevada, una liberación importantísima de interleuquina 6. Vamos a ver que empiezan los macrófagos a incrementar su trabajo inmunológico y eso dispara también los niveles de ferritina y obviamente si hay compromiso cardíaco vamos a encontrar troponinas y NT-proBNP elevado. Factores que no nos ayudan, y quiero que eso les quede claro, no nos ayudan en el diagnóstico, no nos aumentan la probabilidad clínica, pero nos están diciendo que el paciente no va bien y que el desenlace puede ser mucho más grave en este paciente versus el que tiene los reactantes de fase aguda sin elevar. Aquí está una gráfica que habla de la fisiopatología. No es una gráfica pues para que entendamos absolutamente toda la parte molecular. Me gusta porque habla de toda la descarga inmunológica que tiene el paciente. Viene el virus, la proteína Spike se une a la membrana, el virus entra a la célula, se dirige, libera su RNA viral, entra unido al DNA para su replicación y liberación de nuevas partículas, y esta presencia del virus empieza a liberar o a estimular los genes de interferón. Estos genes van a liberar sustancias, el interferón es una molécula que ayuda a contener las partículas virales. La presencia del virus va a activar los polimorfonucleares y los macrófagos, activando las células T para migrar hacia el pulmón, donde van a iniciar una liberación de citoquinas como la interleuquina 12, la 15, la 21, el factor de necrosis tumoral alfa y beta y gamma, y por otro lado, los macrófagos que van migrando hacia las células pulmonares liberan más factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 17, los factores estimulantes de colonias de granulocitos que incrementan también la inflamación. Generalmente el SARS-CoV-2 entra en pulmón y ese es el primer target que afecta. Va a llevar a daño con necrosis, destrucción tisular, un aumento exagerado de la entrada de leucocitos al sistema pulmonar, más dilatación de los vasos. Entonces, toda esa tormenta de citoquinas es la que va a llevar finalmente al proceso inflamatorio a nivel pulmonar y resulta produciendo el SDRA, que es el síndrome de disestrés respiratorio agudo, que era principalmente visto en los recién nacidos prematuros por ausencia de surfactante pulmonar y llevaban a una condición que llamábamos membrana hialina. Tenemos a la izquierda el alvéolo con su estructura normal, con las células tipo 1 y tipo 2 del alvéolo, macrófagos que están siempre pendientes de alguna injuria. Estos macrófagos tienen moléculas de reconocimiento patrón para microorganismos y para daño endotelial o daño epitelial del alvéolo. Ocurre la lesión, principalmente ahorita hablamos de virus, pero pueden ser virus, bacterias, hongos, broncoaspiración, que va a ocasionar una respuesta inflamatoria a nivel alveolar. El macrófago se activa gracias a la célula T,
libera factor de necrosis tumoral, interleuquinas 6, 8, otras citoquinas que van a aumentar la permeabilidad del alvéolo y van a facilitar la entrada de líquido al alvéolo y obviamente disminuye la difusión de oxígeno en la membrana alvéolo capilar. La estimulación y migración de los polimorfonucleares va también a inactivar el surfactante, va a dañar por medio de los neutrófilos el epitelio alveolar, se altera la membrana basal y va a permitir también la salida de todo este contenido inflamatorio hacia el intersticio. Adicionalmente, hay aumento de la liberación de proteína C activada, factor tisular, y se pierde el equilibrio que debe haber entre la parte hemostática y la parte de anticoagulación, generando al final intravascular, una coagulación intravascular diseminada con tromboembolismo pulmonar, trombosis de las arterias renales, falla renal por necrosis tubular aguda, infarto agudo de miocardio, secundarios a toda esta reacción inflamatoria. Existen dos posibilidades en el parénquima pulmonar para su evolución. Una, que es la que tienen ustedes a la derecha, a la izquierda, perdón, es que una vez se controle el proceso infeccioso o el proceso inflamatorio, el organismo empieza a reepitalizar los alvéolos. Entonces aparecen nuevamente células progenitoras de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, se restablecen las uniones estrechas entre las células, empiezan a migrar fibroblastos para nuevamente crear una adecuada membrana basal, se recuperan los receptores de aquaporina para eliminar el exceso de líquido que hay en el espacio alveolar, hasta que finalmente se recupera el pulmón. Desafortunadamente, la inflamación puede ser tan severa que nos va a ocasionar daño completo en la membrana basal, se pierden las células progenitoras de los neumocitos y queda únicamente con fibroblastos y material colágeno que nos va a generar fibrosis pulmonar. En el paciente que sobrevive hay un altísimo riesgo de que queden con fibrosis pulmonar y secuelas como hipertensión pulmonar permanente, hipoxemia y requerimientos de oxígeno en casa. Entonces existen varias alternativas para evaluar ese compromiso pulmonar y tenemos que guiarlo de acuerdo a la clínica que tenga el paciente y que nosotros encontremos. Esta primera radiografía es una clasificación, está todavía en prensa el artículo para salir en la revista de Radiology, es una publicación china en la cual clasifican el compromiso pulmonar de acuerdo a los cuadrantes que estén comprometidos. Y entre más cuadrantes, pues mayor mortalidad. Entonces, vemos acá que hay manifestaciones parailiares, manifestaciones periféricas, y acá está comprometidos los 4 cuadrantes del lado izquierdo, los 4 cuadrantes y 3 cuadrantes del lado izquierdo, que eso le da una mortalidad aproximadamente del 80%. Entonces, todo este compromiso nos puede facilitar y predecir el impacto clínico en el paciente. Vemos aquí otras manifestaciones. Aquí vemos procesos de consolidación en parches. La manifestación de este lado es derrame pleural. Si ustedes ven la diferencia que hay en la densidad de tejidos, aquí hay bastante líquido. No es la manifestación más frecuente de la infección por SARS-CoV-2. La mayoría de publicaciones de radiología
incluso te orientan y te dicen, si no tiene derrame pleural y tiene compromiso intersticial, es más probable que sea SARS-CoV-2 porque no da mucho derrame pleural. Pero podemos tener manifestaciones, como les mencionaba, periliares y también compromiso periférico. En radiografía, realmente, como vamos a ver, no es tan fácil identificar algunas manifestaciones. Entonces, tenemos acá un paciente que consultó por sintomatología respiratoria. Si revisamos la radiografía de tórax primero, es una radiografía de tórax totalmente normal, con espacios, los ángulos costofrénicos libres, no hay opacidades alveolares, no se observan signos de sobrecarga, una silueta cardíaca normal. Y esta tomografía es tomada 1 hora después de haber realizado el ingreso del paciente y se observa en toda esta parte vidrio esmerilado. Entonces, si tenemos un paciente con sintomatología, hipoxemia, sin hallazgos radiográficos, se recomendaría, como lo vamos a ver más adelante, tomar una tomografía, pues no nos descarta la radiografía que tenga un proceso neumónico. Tenemos este paciente, este es otro caso en el cual no vemos absolutamente ningún infiltrado, de pronto se alcanzan a ver algo de imágenes intersticiales a nivel de la base, pero realmente uno podría pasar esta radiografía como una radiografía normal y lo que se observa nuevamente con una diferencia de poco tiempo en la tomografía es una extensa consolidación con vidrio esmerilado, broncograma aéreo a nivel de uno de los segmentos inferiores, en el segmento inferior del lóbulo inferior derecho. Entonces la radiografía muchas veces no nos orienta y nos da la visión completa del paciente. A diferencia de estas manifestaciones, en las cuales vemos una extensa consolidación con broncograma aéreo y adicionalmente acá hay vidrio deslustrado en esta parte y acá que se ve como si tuviera láminas, esto se llama un empedrado loco o crazy pavement que llaman los radiólogos. Entonces son también manifestaciones que nos da el SARS-CoV-2. Compromiso en un corte sagital, con un corte coronal, perdón, con compromiso multilobar, segmento inferior del lóbulo superior, segmento apical del lóbulo superior derechos, segmento lateral del lóbulo superior izquierdo, bronquiectasias por daño de toda la estructura bronquial, bronquiectasias a este lado. Entonces, son muchas las manifestaciones claras que podemos ver en los pacientes. En nuestra rotación hemos tenido la oportunidad de ver 2 pacientes con SARS-CoV-2 de cuidados intensivos. No los examinamos nosotros, pero estamos viendo esos pacientes en la rotación. Aquí hay varios parámetros, patrones. El vidrio esmerilado en parches, vidrio esmerilado con broncograma aéreo por consolidaciones. Este es un realce de vaso. Se realza el vaso porque el paciente con SARS-CoV-2 genera vasculitis y los vemos también acá realzados. La vasculatura realzada por el edema, la inflamación, la liberación de citoquinas a nivel del endotelio, bronquiectasias a este nivel e infiltrados u opacidades, que es mejor llamarlas opacidades, en vidrio esmerilado en parches. Nuevamente más manifestaciones, lo que yo les mencionaba, puede haber manifestaciones muy periféricas, vidrio esmerilado, procesos de consolidación, bronquiectasias a nivel del lóbulo inferior derecho, aquí también en los segmentos posteriores del lóbulo superior derecho y el lóbulo superior izquierdo, con
compromiso de broncograma aéreo, que es el caminito, el trayecto que ven, y periféricamente se ve vidrio esmerilado. Como es tan importante la realización de estos exámenes, pero desafortunadamente no todos los países cuentan con todos los recursos y todas las facilidades para hacer un adecuado estudio de estos pacientes, la Sociedad de Radiología se propuso realizar una, una guía o un algoritmo para diferentes escenarios de acuerdo al país que tengan. Entonces vamos a ver cómo desarrollaron eso. Desafortunadamente, ningún examen en medicina es 100% sensible, 100% específico. Y lo más grave es que hasta el momento la PCR para SARS-CoV-2 logra una sensibilidad entre el 37 y el 71% no más. Es decir, que podemos dejar por fuera un 30% de los pacientes con infección sin diagnóstico. Adicionalmente, no todos los países tienen la facilidad de la compra de kits para el diagnóstico por PCR y en su defecto se agotan por la cantidad de exámenes que estamos solicitando y el precio. Aquí en Colombia puede estar costando 950.000 pesos el examen de PCR para SARS-CoV-2. También hay carencia en algunos elementos de laboratorio. No todos los países, no todas las instituciones y no todas las ciudades tienen los equipos adecuados para hacer el estudio y los tienen disponibles a la mano. Pero existe un problema y es el incremento acelerado en la expansión del virus. Se ha documentado en uno de los cruceros europeos que se quedó en mar abierto mientras pasaba todo el proceso de tamizaje de los pacientes, en el Diamond Princess, que 82 pacientes fueron COVID positivo y estaban asintomáticos. Y de esos asintomáticos, el 54% tenían documentado un proceso neumónico por SARS-CoV-2 independientemente de que estuvieran asintomáticos. Entonces también esa falta de una manifestaciones clínicas muy claras hace que nosotros tengamos que tener unos criterios muy claros de a quiénes vamos a llevar a imágenes, ya que el solicitar una imagen exige mucha logística. Acuérdense que la transmisión es por gotas y contacto y entonces podemos exponer a los técnicos de radiología, a los camilleros, a adquirir esta infección cuando no hacemos un uso adecuado de estas exámenes. Para realizar esos exámenes se necesitan de elementos de protección. No han ido ustedes al hospital, pero en el hospital para esos pacientes tenemos que usar un traje completo, overol, guantes, gafas, una careta adicional, doble guante, absolutamente protegidos, y cada uno de esos vestidos lo están usando para un solo paciente. Entonces, ninguno de esos elementos es infinito y tenemos que tratar de usarlos de una manera racional. El tiempo para el examen se extiende, ya que usted tiene que entrar al paciente, tomar la imagen e inmediatamente hacer la higiene a toda la habitación y a todo el equipo de tomografía. Y eso va a incrementar los costos en el paciente. Entonces, ellos proponen hacer un uso racional de la radiografía y el tórax. Y todas las poblaciones son diferentes y todas las decisiones gubernamentales son diferentes. Yo les voy a contar que en Wuhan la orden del gobierno de China era que el paciente que tuviera alguna sintomatología consultara de forma temprana. ¿Y eso qué, qué ocasionó? Que los pacientes ingresaran a la institución con menos severidad
y si no tenían severidad, pues la radiografía eran menos sensibles para la identificación de alteraciones. Y solo se tomaba tomografía a los infectados que tenían hipoxemia y que iban a ser aislados. Como Wuhan ocurrió en diciembre y enero y le dio un poquito de tiempo a diferentes sociedades de salud pública a prepararse, en Nueva York, viendo la cantidad de personas que habitan Nueva York, ellos cambiaron su estrategia y lo que recomendaron fue permanecer en casa si los síntomas eran leves y únicamente consultar si ellos sentían que los síntomas iban empeorando. ¿Qué ocurría en estos pacientes? Que tenían una consulta tardía, obviamente llegaban con una severidad mucho más grave y la radiografía de tórax demostró mayor sensibilidad para identificar compromiso pulmonar por SARS-CoV-2. Recomiendan la radiografía de tórax portátil. ¿Por qué? Porque reduce muchísimo el transporte del paciente, disminuye obviamente la contaminación de la sala de escáner, o sea, en vez de una tomografía, hacerle una radiografía de tórax inicialmente si hay deterioro y nos puede ayudar en los diagnósticos diferenciales. Acuérdense que opacidades pueden ser un edema pulmonar, hipoxemia la puede dar un neumotórax. Entonces, todas estas diagnósticos diferenciales pueden ser detectados sin exponer al técnico y sin exponer todo el trayecto que lleva el desplazamiento de esos pacientes para hacerles una tomografía. Sin embargo, como se han dado cuenta ustedes, el TAC de tórax es la técnica que más sensibilidad tiene para la detección de compromiso intersticial por SARS-CoV-2. Y la TAC de tórax también tiene algunos criterios que nos pueden ayudar para hallazgos de falla cardíaca o, como uno de los diagnósticos diferenciales, la embolía pulmonar. Las guías que yo les voy a comentar no son una camisa de fuerza para nadie. El juicio clínico prima sobre todas las cosas y obviamente la institución en la que trabajen. Pero siempre todas las guías le dan a uno la posibilidad de tener un juicio clínico de qué imagen va a realizar uno. ¿Qué componentes usted tiene que tener en cuenta a la hora de estudiar un paciente en este momento de pandemia por SARS-CoV-2? Uno, tiene que tener en cuenta la severidad con la que llega el paciente. Si usted ve que la severidad es leve, es decir, el paciente no tiene hipoxemia, no reporta disnea o lo que reporta son unos síntomas muy leves, es un cuadro leve de la enfermedad. A diferencia de las manifestaciones moderadas a severas, cuando ya usted desde el ingreso está encontrando al paciente con hipoxemia significativa y lo observa no solo con la sensación de disnea, sino que el aumento del trabajo respiratorio es evidente. Entonces, uno de los criterios que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de estas guías es la severidad con la que ingresa el paciente. Y la otra es la probabilidad pretest, es decir, la posibilidad antes de hacerle un examen de que ese paciente realmente tenga una infección por SARS-CoV-2. Y esa probabilidad depende de la prevalencia que tengamos en nuestro sitio de trabajo y del patrón de transmisión que tenga el paciente. Entonces, la probabilidad pretest es baja cuando la transmisión es esporádica. Por ejemplo, en Villa de Leyva. Hay un caso hoy, hay un caso la otra semana, un caso la siguiente semana. Entonces, es un patrón muy esporádico de aparición de síntomas. De probabilidad pretest media cuando es la transmisión en racimo. ¿Qué es la transmisión en racimo? Es cuando yo, que tengo infección por SARS-CoV-2, estoy viviendo con mi familia y mi esposa da positivo para SARS-CoV-2. Entonces, es una transmisión que sabemos cuál es el origen de la transmisión. Va de una rama conocida hacia otro individuo. Y
La probabilidad pretest alta es cuando se considera que la transmisión está en comunidad. Hagan de cuenta usted el hospital de Kennedy. Si a usted le llega un paciente ahorita al hospital de Kennedy con fiebre y tos, lo más probable es que tenga una infección por SARS-CoV-2, independientemente si el paciente tiene una manifestación leve, moderada o severa de la enfermedad, porque es una población que está ya en comunidad la transmisión, a diferencia de muchas de las poblaciones de nosotros. Por eso es importante que les preguntemos de dónde vienen. Hay poblaciones ahorita en Boyacá que no tienen, que son COVID negativas. Entonces, esas poblaciones te reducen a ti la probabilidad de que el paciente curse con una infección COVID-19. Las otras componentes que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los factores de riesgo de la progresión. Y siempre ponen de primeras el juicio clínico. Pero tenemos que sumarle si el paciente tiene más de 65 años, si el paciente tiene enfermedades cardiovasculares, es diabético, es un paciente que tiene EPOC, EPIT, es un paciente hipertenso o el paciente que tiene cáncer, que tiene VIH, que está en quimioterapia, que tiene una leucemia. Entonces son pacientes que están inmunocomprometidos y que son factores de riesgo que van a facilitar una respuesta inmunológica mucho más severa y con alta mortalidad en el paciente. ¿Cómo vamos a tener en cuenta la progresión? La progresión en SARS-CoV-2 se mide por hipoxemia. Si ese paciente estaba saturando hoy 95%, mañana amanece con 90%, pasado mañana va en 85%, ese paciente va mal y ese paciente hay que hacerle seguimiento muy estrecho, control imagenológico para determinar cuándo es pertinente enviarlo a la unidad de cuidados intensivos para una intubación temprana de ese paciente si así lo requiriere. Y tenemos que tener en cuenta la restricción de recursos. No es lo mismo estar en un hospital de cuarto nivel con todos los recursos a estar en un hospital de tercer nivel o un hospital de segundo nivel con restricciones tanto en el número de profesionales de salud como en los equipos de protección que se utilizan, como la cantidad de test que tenemos para realizar las pruebas de COVID-19, qué tantas camas tiene el paciente, qué tantos ventiladores tenemos disponibles libres a la hora de hacer la valoración del paciente y si tenemos capacidad para hacer un triage rápido. Entonces, toca tener en cuenta varias cosas a la hora de tomar decisiones a nivel pulmonar. Lo otro que siempre hay que tener en cuenta es la exposición médica y a mí realmente no me gusta hablar mucho de exposición médica porque cuando uno ve todos los reportajes de noticias hablan del médico, pero ahí estamos expuestos todos. Está expuesto el guardia de seguridad, está expuesta la que nos ayuda a hacer la desinfección del cuarto, está expuesta la enfermera que permanece mucho más tiempo con el paciente, el camillero que los transporta. Entonces tenemos que tener en cuenta qué grado o qué riesgo de exposición tenemos a la hora de tener el paciente. Entonces se considera de bajo riesgo de exposición cuando usted tiene poco tiempo de contacto con el paciente y usted no está usando ninguna protección. Es un saludo de lejos, no pasa nada. O cuando usted tiene un contacto cercano, prolongado, pero está usando de manera adecuada su equipo de protección, es decir, lavado de manos, su máscara, sus monogafas, su tapabocas N95 o tapabocas convencional, dependiendo de la distancia y la cantidad de gotas o síntomas respiratorios que tenga el paciente. De mediano riesgo, cuando usted está expuesto a aerosoles, pero está usando tapabocas usual, no el N95, cuando usted no está usando protección ocular o cuando no está usando guantes para el contacto del paciente, porque acuérdense que una de las vías es el contacto con el paciente. Sin embargo, no les estoy invitando a usar guantes, sino los invito al lavado frecuente de manos. Y la exposición de alto riesgo es cuando usted no tiene ningún tipo de protección, se sienta con el paciente más de 15 minutos a una distancia menor a 2 metros, ese paciente, ese funcionario de salud está en un
alto riesgo de infección. Entonces, todas estas medidas tenemos que evaluarlas para definir qué exámenes le hacemos. Desafortunadamente, estamos en Latinoamérica. Acá en la diapositiva, por el color que escogí de la letra, no se ve muy bien, pero en Estados Unidos, en China, los resultados de PCR para SARS-CoV-2 estaban entre 6 y 48 horas reportadas. En promedio se demoraban 12 horas. Aquí una muestra nos está tardando 3 a 6 días cuando estamos de buenas. Algunos pacientes nos entregan los reportes a los 10 días. Entonces también tenemos que tener en cuenta cuánto se va a demorar el resultado de SARS-CoV-2 a la hora de elegir una estrategia para el estudio del paciente con compromiso pulmonar. Y la parte final de la charla es los tipos de escenario que nos habla la Sociedad Fleischner de Radiología sobre el uso adecuado de las imágenes en el paciente con infección SARS-CoV-2. Entonces, acá el primer escenario son unas características leves que pueden sugerir una infección por SARS-CoV-2 y cualquiera de las probabilidades pretest que yo les mencioné antes para SARS-CoV-2. Y el paciente real, el paciente no, sino la institución no tiene ningún problema ni ninguna escasez de recursos a la hora de ofrecer servicios para la atención del paciente con SARS-CoV-2. Entonces tenemos un paciente que tiene una sintomatología al cual vamos a someter a un test de COVID-19. Si el paciente nos da un resultado negativo, la imagen no está indicada, se envía a autovigilancia y vigilar la parte respiratoria. Si usted ve que empieza el deterioro, la imagen está indicada. Si está ausente, continuamos la vigilancia clínica de ese paciente con COVID-19 negativo. Si ese COVID-19 negativo ese COVID-19 es positivo y el paciente tiene factores de riesgo para progresión de la enfermedad o su juicio clínico está indicando que el paciente tiene un compromiso moderado o severo, el paciente, si tiene factores de riesgo, la imagen está totalmente indicada y se vigila si hay deterioro para unas nuevas imágenes para realizarle. De lo contrario, si el paciente tiene un COVID-19 positivo, pero no tiene factores de riesgo para progresión de la enfermedad, en esta guía que no tiene ninguna restricción, que tenemos rápidamente el test para COVID-19, el paciente no requiere imágenes y vamos a automonitoreo en casa. Si se llega a presentar un deterioro del estado respiratorio, reingresa al paciente y vamos a hacerle imagen. De lo contrario, el paciente continúa su vigilancia en casa. Pero existe esta posibilidad en la cual el test de COVID-19 no está disponible, que es el escenario, uno de los escenarios de nosotros. Fundación Santa Fe, con resonancia, tomógrafo, y podemos disponer de esos, pero no tenemos, es la respuesta rápida al test de COVID-19. Evalúas la probabilidad pretest de ese paciente. Si la probabilidad pretest es baja, es un paciente que viene de Villa de Leyva, donde los casos son esporádicos, no tiene familiares, contacto con casos positivos por SARS-CoV-2, ese paciente tiene una baja probabilidad y va para no tomar de imágenes, a diferencia del paciente que tiene una probabilidad pretest alta o moderada. Y si tiene esto, tenemos que evaluar los factores de riesgo para progresión y hacemos el mismo algoritmo de acuerdo al deterioro respiratorio del paciente. El escenario 2 que plantean ellos como posibilidad es ese paciente que llega con manifestaciones moderadas a severas. Y vamos a recordar que las manifestaciones clasificadas como moderada a severa es disnea moderada o severa o hipoxemia moderada o severa como manifestación respiratoria. El paciente tiene cualquiera de las probabilidades pretest y es una institución que cuenta con los recursos. Tenemos ese paciente con un test de COVID-19 negativo,
o no disponible. Si ese paciente viene con una características moderada o severa, la imagen está indicada, se reevalúa el paciente y si esa imagen da un diagnóstico alternativo, pues usted lo mete en la guía de práctica clínica que le corresponde. Es una neumonía adquirida en la comunidad, es un paciente con un derrame pleural por un carcinoma broncogénico, es un paciente con un neumotórax espontáneo por una ruptura de una bula. Entonces usted lo mete en sus diagnósticos diferenciales a manejarlo. Y si el paciente tiene la imagen está indicada y el paciente tiene un diagnóstico alternativo que no sugiere o no tiene características de COVID-19, se recomienda en este paciente repetir la prueba o hacer la prueba y realizar otro tipo de investigaciones para buscar unos diagnósticos diferenciales. Si ese paciente, por el contrario, ingresa y le hacemos el test de COVID-19 y el paciente está positivo y llega con características moderadas a severas de la enfermedad, el paciente va a estudio imagenológico y obviamente la monitorización del paciente y su estatus respiratorio. Si el paciente continúa estable, no presenta mayor deterioro, el paciente continúa su vigilancia. De lo contrario, si el paciente presenta deterioro respiratorio, va con una tomografía o una imagen de RX de control. El escenario 3, que es el último escenario, es cuando el paciente ingresa con características clínicas moderadas o severas que obviamente sugieren infección por SARS-CoV-2 y el paciente tiene una alta probabilidad pretest de COVID-19. Es decir, el paciente que ingresa al hospital de Kennedy y que vive en el barrio Kennedy, que viene con manifestaciones moderadas a severas de la enfermedad. Si el paciente, como en Colombia, no tenemos el test rápido de COVID-19, vamos a imagen. Si hay un diagnóstico alternativo, nos vamos a manejarlo. Y si las características del diagnóstico no sugieren o tiene unas características de COVID-19, va al centro de triage para hacer el control de infección y el manejo del paciente para brindarle su soporte ventilatorio. En caso contrario, si tenemos una prueba de test COVID rápida positiva y esta nos da positivo, el paciente va a estudio imagenológico inicial, vigilamos el estado respiratorio del paciente y si hay mayor deterioro, el paciente va nuevamente a imagen. Ustedes deciden, de acuerdo al escenario clínico, si le van a hacer una radiografía de tórax, un TAC de alta resolución, que son técnicas diferentes, o un angioTAC, que entre el TAC de alta resolución y el angioTAC son técnicas totalmente diferentes y buscan hallazgos diferentes. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que nos da la Sociedad Fleischner para el estudio de los pacientes? Las imágenes no son de rutina para el paciente que está asintomático y como un screening para SARS-CoV-2. La imagen no está indicada cuando las características de la enfermedad son leves, a menos que el paciente tenga los hallazgos de progresión que les he mencionado, las comorbilidades y que sean mayores a 65 años. La imagen siempre está indicada si el paciente tiene características moderadas a severas de la enfermedad, independientemente de la probabilidad pretest e independientemente del resultado del test. La imagen está indicada para pacientes con COVID-19 que se deterioran. Entonces, todo paciente que va en deterioro va para tomografía de control o para radiografía de control. Si tenemos un hospital con recursos restringidos, que estamos escasos de personal, escasos de equipo, donde el TAC es realmente limitado, lo que se recomienda es por lo menos hacerle una radiografía de tórax y ojalá portátil.
si hay empeoramiento, a menos que usted sospeche que la radiografía no le va a ayudar y necesita trasladarlo a otra institución, hacerle un ataque. Me parece importante esta recomendación siguiente, y es que la radiografía de tórax no está indicada en el paciente que está estable en cuidados intensivos, en paciente con COVID-19. Acá en Colombia todavía la radiografía se toma diariamente para la identificación de cambios radiológicos por la neumonía asociada a los cuidados de la salud, pero en muchas guías sí recomiendan que si el paciente no hay deterioro de oxigenación, no hay deterioro de tensión, no hay deterioro de función renal, los parámetros ventilatorios no cambiaron, los parámetros, los laboratorios tampoco cambiaron, no se recomienda realizarla. El paciente hay que realizarle un TAC si está evidente el deterioro funcional o la hipoxemia después de un paciente que se recupera de COVID-19, y también está indicado en pacientes que se encuentran hallazgos sugestivos de SARS-CoV-2 en el TAC. Esta página es la Sociedad Fleischner de Radiología. Esta es exclusivamente de COVID-19. Hay más de 15 casos clínicos con toda la historia clínica y la explicación de radiología. Los invito a que entren en la página y participen de esos escenarios clínicos para que puedan ver la cantidad de manifestaciones radiológicas diversas que presenta el paciente con infección por SARS-CoV-2. Muchas gracias. Espero que haya sido de un aporte valioso para ustedes y que nos volvamos a ver en alguna reunión académica próximamente. Muchísimas gracias, doctor Carrero. Fue una aproximación realmente global. Yo sé que el tema es bastante extenso, pero su merced lo supo compilar bastante bien y le agradecemos muchísimo desde nuestra asociación haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, si alguno o alguna tiene alguna duda, por favor la puede escribir en el chat. Mientras tanto, Doc, siempre se ha hablado y conocemos ya con esto la manera como se desarrolló el periodo patogénico. Y yo sé que es algo prematuro preguntar esto, pero a su consideración, ¿cuál cree que serían las complicaciones que van a tener estos pacientes en cuanto a su función pulmonar, en cuanto a su calidad de vida respiratoria, por llamarlo de esa manera? Pues es incierto como tú lo mencionas, porque todavía no hay la experiencia suficiente para decir qué tantas secuelas van a quedar. Eh, si el paciente va en progresión hacia una fibrosis pulmonar, pues el pronóstico de un paciente se consideraría, yo lo evaluaría como si fuera una enfermedad pulmonar intersticial difusa, y esos pacientes tienen mal pronóstico a 5 años, ¿sí? Es un paciente que desarrolla hipertensión pulmonar, es un paciente que desarrolla falla cardíaca derecha, la limitación en el ejercicio. Entonces, digamos, en ese paciente de 30 años que es joven, que es deportista, pero que se comportó de manera agresiva la infección por SARS-CoV-2, pues se declina mucho su calidad de vida y su expectativa de vida eh, por la secuela. Muy difícil decirte con qué pronóstico van a quedar ellos, ¿sí? El paciente que tiene una manifestación leve no le pasa absolutamente nada. Él va a volver a su trabajo, va a volver a su actividad funcional, no tiene mayor problema, pero ese escenario del que va a la UCI tiene el tema pulmonar y el desgaste muscular, las secuelas que deja la intubación prolongada. Los compañeros tuyos de rotación se han dado cuenta, hoy se dieron cuenta que una de las pacientes duró más de 20 días entubada, más de 20 días en cuidados intensivos,
y eso a corto plazo tiene un impacto en la calidad de vida porque ellos despiertan muy débiles, sin nada de trofismo, con un desgaste de músculo y un desgaste nutricional terrible. Entonces los primeros meses pienso que van a ser muy fuertes en el proceso de rehabilitación, eh, tanto muscular como cardiopulmonar en ese paciente. Como nosotros en este momento tenemos cerrada la parte de consulta externa y hasta ahora ustedes van viendo que realmente Boyacá no tiene muchos casos y Tunja tiene pocos casos, pues no podemos ahorita darte información de cómo es el estado o la recuperación de esos pacientes posterior al egreso de cuidados intensivos. Listo, muchísimas gracias. Acá nuestro compañero César se refiere a que tiene una duda. En caso que llegue un paciente al Hospital San Rafael de Tunja y se demora de 3 a 6 días el resultado, si estaría indicada o no la radiografía. Ahí habla de los diferentes escenarios que tienes. Entonces, siempre que el paciente viene con una manifestación moderada o severa, es decir, disnea moderada o severa o hipoxemia moderada o severa, PAFI menor a 200, PAFI menor a 100, ese paciente va para estudio de radiografía y si llega al hospital de tercer nivel, va para estudio de tomografía que tiene muchísima más sensibilidad. Entonces, tocas tener en cuenta eso, ¿listo? Y recordar la probabilidad, ¿no? Sí, o sea, si el paciente viene de un pueblo donde no ha habido ningún reporte de SARS-CoV-2 y el paciente no tiene disnea, solo tiene rinorrea y odinofagia, ese paciente tiene un comportamiento eh, leve de la enfermedad, si la tuviera, y si sumamos una enfermedad leve con una probabilidad leve de SARS-CoV-2, ese paciente no va para radiografía, a diferencia de todos los que vienen con moderada a severa. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Doc, ¿de qué manera podríamos acercar nuestro abordaje en aquellos pacientes que ni pueden estar ambulatoriamente, pero tampoco están en UCI? ¿Qué forma Pues nosotros tenemos algunos de pacientes. limitar las complicaciones, de limitar todo este tipo No, de no, cosas? no. No, o sea, si ese paciente no está para manejo en casa y no está para UCI, ese paciente pues toca hospitalizarlo, ¿sí? Tienes que evaluar diariamente si hay empeoramiento de la sintomatología, si ese paciente aumentó la disnea o disminuyó la oxigenación y en ese caso ese paciente va para un control tomográfico o radiológico para mirar qué es lo que le está pasando y determinar si en algún momento hay que pasarlo a la unidad de cuidados intensivos. Realmente la evidencia actualmente no apoya ningún medicamento para la infección por SARS-CoV-2. Todos los medicamentos no han demostrado ni beneficio ni aumento de la mortalidad. O sea, da lo mismo ponérselos que no ponérselos en este momento. Entonces, esos pacientes son de vigilancia clínica. Como yo les comento, ahorita tuvimos un paciente con una alta probabilidad de SARS-CoV-2 porque el paciente es familiar de una enfermera que tuvo la infección y llegó por sintomatología respiratoria leve a moderada y se le documentaron unos infiltrados al ingreso por TAC, unos escasos infiltrados. A las 48 horas ese paciente incrementó la disnea, se le tomó una tomografía nueva, estaban los 4 cuadrantes comprometidos y se llevó a unidad de cuidados intermedios para monitoría. Duró en monitoría más o menos 3 días porque ya lo pasaron nuevamente a piso y
en cuidados intensivos solo recibió acetaminofén en caso de fiebre y enoxaparina como tromboprofilaxis para el paciente que está hospitalizado. Y ya hoy está nuevamente en pisos sin deterioro respiratorio, saturando 90%, con FIO2 al 21%, y el plan de nosotros es darle salida para que continúe su aislamiento. Como una cosa incidental, la PCR de ese paciente salió negativo. Eso no quiere decir que no tenga SARS-CoV-2. Eso quiere decir que estuvo dentro de los falsos negativos de la prueba de PCR, porque tenemos un nexo epidemiológico muy estrecho con unas imágenes tomográficas altamente sugestivas de SARS-CoV-2. Independientemente de la PCR, ese paciente se debe considerar como una infección por coronavirus. Me preguntan si las pruebas de IgM, IgG e IgM en el manejo de los pacientes y si se pueden comparar su efectividad con las de PCR. Pues por ahora están corriendo los estudios. ¿Listo? Yo creo que en este momento no vale la pena, primero porque no las tenemos. ¿Listo? En el hospital no las tenemos. Un anuncio de la alcaldía es que compró unas pruebas de PCR, unas pruebas rápidas de coronavirus, pero no las tenemos para los pacientes y esas las van a utilizar para hacer precisamente el comparativo epidemiológico entre la PCR y el valor de la IgG y la IgM en esos pacientes. Entonces, por ahora, yo creo que no son de gran ayuda y si no las tenemos, yo creo que no nos va a aportar nada. Dicen acá, doctor, ¿hay experiencias cercanas sobre el uso de ECMO en pacientes COVID o es algo aún no disponible en nuestro medio? ¿Y qué tan costoso y efectivo cree usted que sería teniendo en cuenta la cantidad de manifestaciones extrapulmonares que aumentan la morbilidad? Por ejemplo, lo que se ha postulado sobre la coagulopatía por COVID, la tormenta de citoquinas y la afectación renal. Pues si el paciente tiene una disfunción pulmonar severa, el paciente tiene una membrana alveolo capilar totalmente destruida, yo pienso que es una oportunidad para utilizar la ECMO. No la tenemos en Tunja. No la tenemos en Tunja. Generalmente la ECMO yo pienso que la puede tener Mediláser porque la utilizan para el paciente con revascularización coronaria. Entonces puede ser una opción, pero como nosotros internistas no trabajamos en cuidados intensivos y en esta UCI de San Rafael no contamos con ECMO, pues no te puedo decir qué tanto sea de utilidad. Hay pacientes que han salido por infección con SARS-CoV-2 luego de estar con oxigenación por membrana extracorpórea, que es la ECMO que me preguntes. ¿Con una sola prueba positiva se hace diagnóstico? Sí. Con una sola prueba positiva se hace diagnóstico. A diferencia de usted no puede descartarla con una PCR negativa, como el caso que he mencionado. Pero si el paciente tiene una PCR positiva para SARS-CoV-2, ese paciente tiene SARS-CoV-2. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Bueno, creo que no hay más preguntas. De nuevo, supremamente agradecido con su merced y esperamos que no sea la única vez y que ojalá nos podamos encontrar de nuevo en estos bueno. espacios. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que estemos cumpliendo con la tarea de orientarlos y mejorar el conocimiento acerca de esta infección que hasta ahorita todos estamos aprendiendo a abordarla. Muchas gracias a todos por participar. Muchísimas Bueno, que estén bien. gracias, doc. Un saludo.
a nuestros asistentes y asistentas y, y bueno, llenen el link de asistencia. De nuevo, muy agradecido por acompañarnos y nos veremos el día de mañana con un tema súper importante que es el abordaje del COVID-19 en nuestros pacientes y pacientes pediátricos y pediátricas. Entonces, muchísimas gracias y bueno, mañana nos vemos.